Hola linda familia de Suyapa Medios, les saluda Suani Izaguirre. Qué bueno culminar una semana de trabajo, de mucha actividad en su compañía con este programa que siempre busca orientarle de la mejor manera. Y hoy con un tema muy interesante que está ocurriendo en muchas familias de nuestro país y del mundo. Estaremos hablando de cómo superar la pérdida de un bebé. Es un tema complejo, difícil de abordar, muchas veces se considera que no debe hablarse, pero creo que es importante que se aborde y que sepamos el resto de los ajenos, ¿verdad?, a ello, que de forma no directa, como es el caso de la madre, podemos estar involucrados de una u otra manera. Y qué gusto tenerla conmigo. Desde su clínica nos acompaña en este día la licenciada Francia Varela, ella es psicóloga, y estaremos abordando este interesante tema. Francia, mucho gusto. Igual, un placer estar de nuevo con ustedes y poder llegar a tantas personas para poder ayudar con temas tan interesantes como este y tan dolorosos sobre todo. Difícil, Francia, creo que muchas veces se subestima y se cree que la mujer que ya ha tenido otros hijos, ¿verdad?, otros partos, no sufre cuando pierde un bebé, ya sea estando en su vientre, ¿verdad?, o cuando nace. Pero el dolor es igual que una mujer que es primeriza, el dolor se siente igual. Sí, claro, y desde que forma parte de nuestro propio cuerpo, uno ya está con esa necesidad de poderlo ver, de poderlo abrazar, es una ilusión. Y acordémonos que tenemos 9 meses una persona adentro y claro que a medida se va formando, nosotros vamos creando ese vínculo. Ese apego que definitivamente no es igual de cualquier otra persona que pueda criar o educar un bebé, incluyendo los padres, ¿verdad? Con la disculpa que merece, pero el apego definitivamente no es el mismo. Entonces, por eso se hace a veces tan difícil para los demás entender por qué alguien siente un dolor tan grande y el vacío de una persona que no llegó a abrazar, porque muchas veces se habla de pérdidas de tal vez óbitos que cuando los bebés no logran nacer pero ya tienen cierta cantidad de meses, y estamos hablando también de abortos espontáneos de mamás que se sintieron embarazadas 2, 3 meses y luego estuvo la pérdida. De igual manera siempre se tiene esa tristeza, ese vacío. Sí. Entre más tiempo dura el embarazo, entonces más grande es el sentimiento de dolor, la frustración muchas veces, porque hay mamás que tal vez lo han intentado varias veces y luego sucede la pérdida nuevamente. Y el hecho de poder tener esa necesidad a veces, de poder tener a alguien que podamos darle todo nuestro amor, es una necesidad que se da definitivamente en las mujeres a cierta edad también. Entonces son muchos los factores que influyen y que definitivamente no es una situación que debemos desatender o que podemos obviar porque consideramos que la persona está bien, o porque estaba muy pequeño el bebé, o porque es algo que sucede naturalmente, sino que debemos atenderlo porque puede llegar a tener consecuencias grandes de depresión. Claro, y no solamente en la madre, en el padre también ocurre esto, y en el ambiente también familiar se ve afectado cuando este bebé no se logra, pues ya sea el embarazo o que el bebé muera, ¿verdad?, a temprana edad. Imagínense cuando tenemos los niños con la ilusión de su hermana, y es más grande aún, como dijo usted, cuando tenemos un bebé que llegó a casa, que lo conocimos, que teníamos ya todo el ambiente, que estábamos haciendo el vínculo con el padre, la familia se torna completamente diferente con la llegada de un bebé, todo cambia, y que de repente ya no lo tengamos, es un choque para todos, ¿verdad? Entonces ahí la terapia se necesita que sea familiar, porque es necesaria una red de apoyo. Cuando ha sido una chica adolescente que pierde su bebé, es más fácil que todos los del hogar la apoyen, pero cuando la pérdida ha sido familiar, entonces se necesita trabajar a todos los de la familia para que puedan apoyarse uno con otro, y muchas veces es necesaria la intervención de un profesional. Por supuesto. Bueno, Francia, hay algunas etapas que es importante que las mencionemos. Vamos a ver si el tiempo nos da para poder abordarlas todas. Las voy a mencionar y luego las vamos desarrollando juntas. Negación, culpa, ira, depresión, envidia,
anhelo. Son algunas de las etapas que podrían darse después de haber perdido el embarazo o haber perdido el bebé una vez que nace. Vamos a hablar primero de la parte de negación. Entonces dice aquí que al principio podría ser imposible entender lo que está pasando. Es posible que el estrés que entre en estado de shock la persona o de incredulidad, o sea que no crea lo que está ocurriendo. Ese es un mecanismo de defensa bien común y que suele pasar en todos los duelos, porque nos negamos a aceptar una realidad que definitivamente viene siendo una pérdida de algo que no vamos a recuperar. Entonces es más fácil protegernos a veces diciendo, no es cierto, no fue mi bebé, o están bromeando, o me están mintiendo. Entonces tendemos a tener esas reacciones muchas veces, que es una parte como una intención de protección. Esos son mecanismos de defensa que definitivamente no son los apropiados, pero son parte de ese proceso de duelo. Entonces sí tendemos a negarlo y a tratar de culpar a otros a veces, así sí, como no es cierto, ¿verdad? Me estás mintiendo. Eso suele pasar. Sí, también esa parte, como usted lo menciona, de la culpa, ¿verdad? Que se podría decir la autoculpa, ¿verdad? Me culpo, pude haber hecho algo diferente, pude haberme cuidado más, siempre esos cuestionamientos, o culpar a otros también, a terceros. Fíjese que es la parte de la culpa en la mujer, por lo general. Tiende a ser una situación bien difícil de manejar porque las mamás se culpan de todo lo que le pasa a los hijos. Tal vez está a 3 kilómetros y porque el cipote se cayó dice, ay, es que no le dije que se cuidara, no le dije que era peligroso. Y tendemos a acudir mucho a culparnos de cosas que inclusive no tenemos culpa. Y ya cuando sabemos que alguien depende directamente de nosotros, entonces nos culpamos aún más. ¿Qué pasó? Si hubiera hecho caso, si hubiera ido a otro médico. Entonces siempre empezamos a buscar esas preguntas que nos hacen ver que estamos buscando cómo justificar una culpa que sentimos. Sí. Y nos cuesta aceptar que son cosas que suceden y que están fuera de nuestras manos, que en un 99% no es culpa de la madre, ¿verdad? En algunas ocasiones hay descuidos, otras ya se sabe que a veces hay personas que sí buscan la interrupción, pero en la mayoría de los casos, cuando tenemos un bebé, inclusive ya en casa, comenzamos a reprocharnos más como que no lo pudimos cuidar bien. Sí. Y suele pensar la mamá de que no está lista. Cuando es primeriza, ¿será que no sirvo para ser mamá? Claro. Entonces se juzga mucho en sus habilidades hacia la maternidad también. Claro. Otro también de los procesos es el de la ira, sin importar lo que provocó la pérdida, la madre podría presentar enojo consigo misma, ¿verdad? Con su pareja, con el médico que la trató también, y posiblemente también hasta con un ser superior, que en este caso pues culpamos a Dios, esa ira, ese como resentimiento que por culpa de algo superior, de un ser divino, pues nosotros no logramos concebir el embarazo o que su bebé viviera por más tiempo. Y mira qué importante es, porque tendemos muchas veces a decir, ¿y dónde estaba Dios en eso? Él era un angelito, no había hecho daño, ¿qué cosas he hecho yo? Y nos comparamos, ¿verdad? En ese enojo nos comparamos y decimos, pero fulana, que no es buena mamá y tiene 7, y yo, ¿por qué Dios no me permitió? Sí. Entonces, tendemos mucho a hacer ese tipo de comparaciones que nos dejan a nosotros siempre en desventaja y comenzamos a renegarle a todo el mundo. Quizá a veces hay, inclusive después de una pérdida, se han dado separaciones matrimoniales. Sí. Porque tal vez uno culpa al otro y decir, pero vos no querías, vos te enojaste, vos no lo deseabas y se te cumplió el deseo. Entonces es una etapa bien delicada porque los dos están heridos, los dos enfrentan una pérdida y muchas veces lo que se hace en lugar de unirse más es la separación, porque no se puede manejar esta etapa de la ira. Y con la ira nosotros muchas veces sacamos esa hostilidad con la intención de que al otro también le duela, sin ver que tal vez ya él está sintiendo una situación, pero lo hacemos para no tener ese dolor solo, ¿verdad? Claro.
que sufra lo mismo, que el otro sufra lo mismo que estoy sufriendo yo. No me quiero quedarme solo con eso. Qué difícil. Ya vamos a hablar un poco de cómo superar todas estas etapas, eso es importante. Luego, otro es la depresión, que podría tener síntomas de depresión, pérdida de interés, el arreglarse, el comer, ¿verdad? El placer en las cosas que antes le gustaban, lo pierde, problemas con el sueño, desórdenes alimenticios también que podrían estarse dando a raíz de esta depresión después de la pérdida del bebé. Miren que la depresión nos puede llegar a quitar un poco el apetito, ¿verdad? A veces quedamos con algunas chicas, porque pasa más en las mamás bien jóvenes, que sin querer entran como en inanición, como en dejarse al abandono. No sé si el inconsciente, sobre todo, ¿verdad?, está dictando de que busquen el camino de estar con su bebé, porque a veces no hay higiene, no se quieren bañar, no se quieren levantar, no quieren comer, entran en una depresión grave. Son pocos en base al porcentaje, pero ese nivel no importa la frecuencia, sino que son casos graves que tenemos que atender y que la mayoría de veces necesitan atención psiquiátrica, porque los niveles de depresión son tan altos que no tenemos una producción de serotonina, así que tienen que entrar en tomar el medicamento para poder levantarse y cambiar su situación, mejorar. Muy bien, otro que bueno, y que aparte que es un pecado, ¿verdad? La envidia. Podría tenerse envidia de algunos otros padres, ¿verdad? O de mujeres que ni siquiera conocemos y las vemos embarazadas y decimos, ¿cómo es posible que ella sí, yo no? Yo quiero tener el hijo que ella lleva y yo no puedo, ¿verdad? O comienzan a ver, de repente era la única embarazada y comienza a ver a todas las embarazadas, o ya había tenido su bebé y empieza a ver bebés por todos lados y comienza a sentir ese celo y envidia de otras personas. Sí, es cierto, y a veces puede llegar a desarrollar una patología grande. Ya han habido mamás que se roban bebés y se van de la ciudad porque entran en un delirio ya de perder la noción de la realidad, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando no se han atendido las etapas anteriores, la siguiente puede ser muy grande, ¿verdad? Con presentar patologías que son más alteradas. Entonces, si no atendemos esa etapa, la siguiente también puede llegar a desarrollar una patología mayor, y por eso es necesario que cada etapa del duelo se pueda quemar como debe ser y dejar que se desarrolle e irla atendiendo, aunque sea de manera familiar, para que no sucedan ciertas cosas. También el factor familiar influye mucho, de que si han habido delirios de persecución, o ha habido paranoia, o tenemos ciertos trastornos delirantes en la familia. Entonces, en estos casos que son tan fuertes emocionalmente, debemos estar muy pendientes de que esa persona no vaya a presentar alguna situación similar. Pero la envidia de la buena, que dice uno a veces, no. Envidia es envidia. Sí. Entonces, eso de venir y decir, ay, qué lindo, cómo deseara yo, sí, o me alegra que vos estés, porque a veces tratamos de hacer formación reactiva de lo que decimos, sí, pero el trasfondo no es ese. Claro. Decimos, ay, sí me alegra que yo sí pueda ser mamá, pero en el fondo tengo aquel dolor de que vos sos y yo no soy. Yo no. Entonces es una etapa que es bueno hablarla con las personas de confianza y decir, fíjate que yo sentí esto, porque en la medida que vamos quemando, pasamos a la siguiente etapa y ya luego podemos tener una resolución del tema. Por supuesto, y aquí viene otra etapa, una última etapa, que es tener el anhelo, ese sentimiento profundo y ansioso anhelo de estar con el bebé, ¿verdad? De que podría hasta imaginarse cómo sería la vida con él. E incluso algunas mujeres llegan a tomar, por ejemplo, peluches o muñecos y añoran, y si este fuera mi bebé, y buscan ese apego con algo material pensando que podría ser el bebé. Esto es el anhelo, Francis. Sí, está eso. Y esa situación de que también cuando se queda mucho en esa etapa, no detiene el poder avanzar y poder resolver el duelo. No se llama superar, porque creo que todos los duelos siempre nos dejan una marca con la que vamos a tener que cargar, pero por lo menos resolverlo, entender lo que pasó, aceptar lo que pasó y comenzar a ser resiliente. Es decir, bueno, cuando los médicos pueden tener una buena explicación,
de lo que pasó médicamente, entonces decimos esto ya sé que no se hace, y voy a tener más cuidado con lo otro, porque a veces hay procesos quirúrgicos, hay situaciones que debemos dejar pasar una cantidad de tiempo para poder quedar embarazadas y a veces no sabemos. Entonces, toda esa educación que nos deja una experiencia como esta, la vamos a entender hasta después que hemos pasado todas las etapas. Pero en el anhelo, cuando nos enfrascamos ahí y nos estancamos, siempre estamos con el hubiera, y el hubiera, y el hubiera, y eso nos hace una depresión mayor. Y puede llegar a ser algo que llamamos distimia, que es una depresión por mucho tiempo, pero realmente ha sucedido porque se encasilló en esa etapa y no sale del hubiera. Claro. Entonces, ese hubiera y ver hacia atrás siempre nos va a traer una depresión y nos puede llegar a mantener meses o inclusive años en una situación así. Ahora vamos pues al punto toral de cómo enfrentar esta pérdida, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle, Francia, usted dice hay que esperar cierto tiempo. Hay mujeres que acaban de perder de repente un embarazo o un bebé que ya nació y quieren tener inmediatamente otro bebé porque necesitan complementar esa pérdida, ¿verdad? Quitar ese dolor con una alegría de un nuevo embarazo. ¿Es recomendable hacerlo muy pronto? Bueno, físicamente pues su cuerpo tuvo un trauma, si fue que el bebé nació antes de tiempo, si se perdió de forma voluntaria o involuntaria, pero psicológicamente, ¿cuál sería el tiempo prudente? Cosas que pasan en televisión. ¿Cuál sería el tiempo prudente para esperar? Fíjese que, bueno, físicamente depende, como dijo usted, de la causa de la pérdida, si pueden ser 6 meses, puede ser 1 año, pero psicológicamente, si nosotros avanzamos bien con las etapas del duelo, se prefiere que pase 1 año, porque esas etapas llevan cada una su tiempo y depende de las circunstancias a veces, y no solo las circunstancias del entorno y nuestras, sino de nuestra familia, ¿no? Cómo lo estamos llevando. Porque vaya, si nuestro hijo tenía una gran ilusión y lo vemos triste y después vuelve a hablar del hermano, entonces eso nos jala un poquito para atrás en poder resolverlo porque le estamos ayudando también a nuestro hijo a resolver el duelo. A veces los esposos no son muy expresivos, pero sabemos que algo pasa ahí. Y como por lo general, la mamá es la enfermera, la psicóloga, la esposa, la amiga, la confidente, entonces el estar cumpliendo esa cantidad de roles para ayudar a los demás a veces nos impide estar un poco más listas para lo siguiente. Claro que inmediatamente la mamá dice, bueno, yo perdí un bebé ahorita y es esa necesidad, y en la etapa de anhelo uno dice, yo ya quiero quedar embarazada, ya quiero el otro bebé, pero es bueno despedirse y cerrar el ciclo, ¿verdad? Entonces, como para separar un bebé de otro y para saber que ese bebé le pusimos nombre, que le hicimos una carta, que pasó y que está con Dios, y que nuestro bebé que viene es uno distinto, ¿verdad? Porque a veces existe confusión y hasta hay casos donde las mamás le ponen el nombre a la siguiente bebé de la niña que perdieron, ¿verdad? Y como si fuera una réplica, ¿verdad? Y esa parte es bien importante porque tenemos que pasar el duelo y resolverlo. Siempre es bueno resolver un duelo antes de comenzar una nueva relación, de comenzar un nuevo trabajo, para no contaminar lo que viene con lo que teníamos, sobre todo si son sentimientos de tristeza y negativos. Entonces, lo mejor sería aproximadamente 1 año con buena ayuda, la red de apoyo siempre y saber que hemos pasado. Esperar por lo menos 1 año, vivir todo el proceso, de repente todas las etapas que hemos mencionado, digan las personas, ay no, qué difícil, cuánta cosa tiene que pasar. Es un proceso natural que hay que vivirlo. Cortar las etapas solo va a hacer que el proceso de dolor siga alargándose, vamos alargando, es una agonía alargada. Hay que dejar que cada etapa se viva, tener mucho amor, ¿verdad? Mucha paciencia y tolerancia con la persona que lo está viviendo porque debe vivir.
recibirlo, ¿verdad? Y comprensión también al otro, ¿verdad? Y justo queremos hacer este programa para eso, Francia, para orientar, para decirle a las personas que podemos salir adelante de esto, ¿verdad? Y buscar la ayuda profesional es lo más importante. Pues estamos llegando al final, Francia, una última recomendación para todas las personas que nos siguen a esta hora del día. Miren qué bueno que siempre puedan estar en esa educación de la vida, en programas como este, porque creo que es algo que nosotros debemos tener siempre presente, de que no lo sabemos todo, de que hay circunstancias que nos duelen y aunque las hayamos visto en la persona de la par, muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Entonces, esa parte de la educación psicológica, de la educación para el hogar, de la educación en salud, sobre todo en esos tiempos que suceden tantas cosas, física y mentalmente, es necesario que estemos aprendiendo. Les agradezco mucho el espacio, porque realmente aquí es donde nosotros vemos que las personas necesitan siempre estar en una educación constante, y creo que debemos siempre tener ese apoyo y tener la iniciativa de poder ver programas como este. Sobre todo saber de que cada cosa que nosotros debemos resolver podemos orientarnos en internet, en revistas y en programas de televisión tan educativos como este. Por supuesto, Francia, ¿dónde podemos localizarla para esa consulta en privado? Estamos en CLAPS Consultora. Nos pueden encontrar en las redes para poder hacer cualquier solicitud de información, o en el teléfono 9441-8738. Excelente, a la licenciada Francia Varela, que siempre nos acompaña con estos interesantes temas. Un abrazo para usted y una bendecida semana, Francia. Muchísimas gracias. A toda la gente linda que nos ha sintonizado, recuerde siempre estar pendiente de su programa Con Salud, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Les deseamos un lindo día y que Dios les bendiga.